Mucho se habla últimamente, ¿no?, de la educación en nuestro país, en qué situación está. Se nota que hay una crisis profunda en el sistema, pero hay que analizar todas las posibilidades de educarse que hay hoy en nuestro país y puntualmente cómo eso puede beneficiar a los jóvenes para que se puedan insertar en el mercado laboral, que eso también termina siendo una problemática. Bueno, terminé el colegio y ahora, como esa gran pregunta que le aparece a cualquier persona que finaliza los estudios secundarios. Y en ese sentido, bueno, analizar más en detalle lo que es la educación no formal en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también en la región, para darle un mayor reconocimiento, una mayor visibilidad. Exactamente. Bueno, inclusive ayer habíamos hablado de otra situación distinta a lo que tiene que ver con la educación, pero que tiene un cierto vínculo, que es, por ejemplo, bueno, la independización de las personas y a qué edad se mudan, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con Hernán Martini. Él es sociólogo y además es magíster en políticas públicas, para que nos cuente un poco más en referencia a esto de lo que veníamos hablando, sobre todo el enfoque de la educación. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Buen día. Aquí Gonzalo, Amanda, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Hernán. Placer. Acá, como siempre, dándole lugar a los temas importantes, en este caso, como lo que significa la educación, que obviamente podemos hablar de distintos periodos, ¿no?, en la vida de una persona a la hora de educarse, de poder formarse, ¿no?, de contribuir al conocimiento. Y en este caso hablamos de la educación no formal, un tema que venís siguiendo muy de cerca. Sí, primero gracias por la comunicación y por poner en agenda la cuestión educativa, sobre todo en años como este que tomamos decisiones importantes, si se quiere. Me parece que hoy la educación está cambiando mucho. Nosotros desde el Observatorio de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral medimos mucho todo lo que está sucediendo, todo lo que es en el ámbito de la educación no formal, que se llama, ¿no? Es todo lo que es la formación que, si se quiere, de manera paralela va abarcando nuestra vida por los canales fuera de los habituales, ¿no?, de la primaria, la secundaria y la universitaria. Pero también es cierto que está teniendo un auge importantísimo en los últimos años, sobre todo post pandemia, que fue, si se quiere, ahí explota un poco todo lo que es este tipo de formaciones. Y diría que es por tres razones fundamentales. Una es la mediación tecnológica. Hoy prácticamente, te diría, el 60% de este tipo de formaciones o de las capacitaciones profesionales se dan de manera a distancia. Esto lo tenemos medido y hay una evolución, de hecho, muy marcada. La segunda razón es la aceleración del mercado de trabajo. Cambia tan velozmente que se necesita un tipo de capacitación que se adapte, que sea muy flexible. Y este tipo de capacitaciones también lo tenemos medido, dura 3, 6, 9 meses, que no significa que uno estudie ese tiempo. Uno puede estar estudiando años, pero lo hace en tramos más cortos. Y de hecho hoy las universidades, las instituciones formales se están adaptando a eso y están buscando adaptarse a eso. Argentina está en una búsqueda de eso. La región está un poco más avanzada y regiones como Europa, por ejemplo, lo tienen hasta legislado y hasta hay una conexión, que yo creo que ahí está la clave, lograr conectar estos tipos de formaciones con la educación formal. Y obviamente hay un auge a causa de la crisis de la formalidad. En el sentido, digamos, la región claramente tiene un tema ahí, un problema que tiene que resolver. Argentina también, digamos, tiene algunas cosas ahí para resolver. Para ser muy simple, la mitad de los chicos no están terminando en tiempo y forma la escuela. Y si se quiere, este tipo de educación viene a abrir alguna de esas puertas que estaban cerradas. Hernán, esto último que mencionabas, ¿puede tener que ver también con no identificarse con el sistema educativo formal que ofrece hoy, hablando puntualmente de nuestro país para tampoco hacerlo tan genérico, que ofrece la Argentina? Digo, también hay un montón de aspectos lógicos que tienen que ver con lo socioeconómico, que capaz si un chico no puede pensar en otra cosa que tener un plato de comida en el día porque no lo tiene garantizado. Digo, todas esas cosas obviamente que influencian, ¿no?, a la hora de tener estas estadísticas. Pero digo, además de esa realidad cruda que tenemos en Argentina, ¿hay una falta de reconocimiento, como de identificación dentro de lo que es el sistema por lo que ofrece y por lo que es la realidad del mercado laboral?
Claramente hay una falta de alineación de las expectativas de lo que el sistema está ofreciendo, el sistema educativo está ofreciendo respecto a las expectativas que tienen, que tienen los jóvenes respecto a lo que es el futuro. En ese sentido, yo creo que hay una necesidad de adaptar un montón de cosas en el sistema educativo y este tipo de formaciones específicas para algo. Ahora voy a explicar por qué digo para algo. Tiende a suplir esas necesidades o alinear esas expectativas. Digo esto porque hace poco hicimos una investigación conjunto con el Instituto de Educación No Formal de la Universidad de Rosario, donde estudiamos un poco las motivaciones. Ahí la investigadora Carla Bambrila estudia, si se quiere, la diferencia en los motivos del por qué uno estudia, que es el típico, la educación formal, y el para qué, que es el que se refiere a este tipo de educaciones no formales, porque están puntualizadas para algo, para un trabajo particular o para una formación específica y demás. Y es interesante porque acá también estudiamos las motivaciones de por qué se eligen, de para qué se eligen este tipo de formaciones, y es de lo más diversa, pero claramente está apuntado a buscar un trabajo particular, y tiene algunos detalles interesantes porque una de las cuestiones que aparecen ahí, dos cosas voy a decir que me parecieron interesantes de esa investigación. Una de ellas es que atraviesa todo tipo de personas que han pasado por la formalidad, desde las personas que no terminaron el secundario hasta que lo terminaron, hasta personas que han terminado la universidad y se quieren seguir formando y especializando y tienen que adaptarse al mercado laboral más allá de tener una carrera de grado. Y el otro dato que me pareció interesante, porque tiene un aspecto social y una necesidad que viene a cumplir también, es que el 70% de las formaciones lo está haciendo mujeres. Así que está buscando, si se quiere, en este tipo de formación, la salida que hoy en el mundo, si se quiere, es auge en un montón de temáticas, ¿no? Que uno tiende a pensar que son solo las tecnológicas, pero hay un montón de formaciones que vienen a complementar este tipo de educación. Hernán. Y me parece que en función de tu planteo de tu pregunta original, que tal vez un poco me fui de las ramas, es necesario pensar estratégicamente para poder adaptarse. Me atreví justamente a preguntarte dentro del desarrollo porque te quería consultar por eso. Si te animás de a poquito, despacito, a ir repasando un poco, más allá de que estamos hablando de institutos que están pidiendo esa cierta formalidad, ese cierto reconocimiento oficial, ¿cuáles son estas profesiones, estas carreras que tal vez no son abogacía, no son arquitectura, no son profesorados, son otras cuestiones, ¿no?, que están involucradas al hecho de la formación de personas para después poder desarrollarse y que estos institutos se están desarrollando? ¿Podemos hablar un poco de este tipo de actividades que se está pidiendo formalizar? Sí, de todas maneras me gustaría hacer una aclaración. Yo creo que no hay una necesidad de formalizar. De hecho, hay un valor en lo no formal, que es esta flexibilidad. Esto también se trata en el libro de Carla Bambrila respecto a la educación no formal. Hay un valor en esa no formalidad que le permite todas estas potencias de adaptabilidad y de flexibilidad del mercado laboral. Yo creo que la política pública que tendríamos que estar pensando, las estrategias que tendríamos que estar pensando es en la articulación, porque la idea no es reemplazar ningún tipo de formación o de educación formal o informal, sino lograr articular y tender puentes para poder alinear las expectativas de la juventud. Respecto a tu pregunta de, bueno, ¿qué es lo que se estudia, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las profesiones? Obviamente hay un auge de todo lo que es el mundo de la tecnología y la programación, la inteligencia artificial, ¿no? Como que hay algo ahí que tiene que sí o sí, en algunos casos, sí o sí, suplirse con este tipo de formación, porque el mercado avanza y necesitamos ir hacia ahí. Pero también aparecen un montón realmente nosotros tenemos miles de capacitaciones aprobadas en la Cámara Argentina, y tenemos desde administración de salud, que también ha sido un auge post pandemia, por supuesto, todo lo que es administración de salud, todo lo que es autoempleo, que incluye, por ejemplo, estética, por ejemplo,
Sí, ese tipo de formaciones que permiten el autoempleo. Hay un auge muy importante y esto hace nexo con una necesidad que tienen las empresas de reconvertir sus perfiles profesionales permanentemente, que son las habilidades blandas. ¿Cómo es eso? Coaching, coaching, manejo de equipos, manejo de grupos, qué cosas que mejoran el clima laboral, digamos. Cuestiones que tienen más que ver con la cuestión interna. Y esto es interesante y me gustaría mencionarlo porque es tan importante este tipo de formaciones en el entramado de un país, en este caso la Argentina. Porque las grandes empresas, eso también obviamente las medianas y las pequeñas, pero tal vez las que marcan el rumbo en este caso son las grandes, se nutren de este tipo de formaciones permanentemente para reconvertir sus perfiles profesionales. Es decir que todo el entramado productivo y económico del país, obviamente sabemos que, digamos, que es importante la inversión en educación. En este caso puntual, si se quiere, se mete en todas las áreas de una empresa, desde lo que es la gestión, la administración, los procesos de automatización con inteligencia artificial, esto que te planteaba recién de las habilidades blandas. Claro. Hay un montón de cuestiones ahí. Entonces, pensar estratégicamente la cuestión educativa me parece interesante, me parece importante, por eso también me parece, agradezco poner en agenda este tipo de cuestiones, porque también, son cuestiones en las cuales un país tiene que invertir tiempo y dinero. Y me parece que siempre fue rentable invertir en educación a mediano y largo plazo. La verdad que siempre fue rentable, porque siempre, esto que te decía, ¿no? Están metidos en el entramado productivo, social. Pero en este momento también tiene un impacto directo en el corto plazo. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad de invertir en educación, también permite poder mejorar las condiciones en el corto plazo, que es algo que siempre es muy difícil en lo que es una política pública. Sabemos que tenemos que hacer algo a mediano plazo o a largo plazo, pero como no rinde al corto, no lo hacemos. Entonces no lo hacemos nunca. Ni hablar. Esta oportunidad me parece que cambian esas condiciones. Ni hablar, totalmente, y además con el fomento aún y el auge de esto de fomentar desde distintas áreas, ¿no? del gobierno nacional, inclusive el hecho de las empresas privadas, el sector privado y demás como una salida laboral importante, o por lo menos donde se tiene que buscar el punto y el origen hacia una salida económica mucho mayor. Hernán, te queremos agradecer por el tiempo, por los conceptos y por la claridad de la información. Un abrazo grande y buena mañana. Muchísimas gracias, buena mañana para ustedes también y repito mi agradecimiento por poner la cuestión educativa en la agenda pública. Muy bien, ahí está Hernán Martini, él es sociólogo y además él es magíster en políticas públicas, y esto que nos mencionaba respecto a los institutos que lo que buscan un poco es ese reconocimiento a la hora de, bueno, muchos talleres, muchas profesiones que van saliendo, como esto que decía, las especialidades blandas, bueno, distintas profesiones que se buscan y con sobre todo una actualización a las nuevas eras, ¿no? Sobre todo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.